Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, estamos aquí de regreso con This is the Police. Y bueno, en el episodio anterior perdimos a 4 policías, bastante divertido la verdad, hemos perdido. Y nada, vamos a ver hoy cómo lo vamos a hacer. Vehículos de empresas para uso personal de los funcionarios. Vehículos de empresa para uso personal de los funcionarios del ayuntamiento. Freiburg invadida por pequeños narcotraficantes. ¿Albergará Freiburg las semifinales de la Liga de Hockey Juvenil? No lo sabemos. Creo que voy a empezar a dejar de ir a por Mr. Sand y me voy a dedicar a hacer otras cosas. No sé, perdí a 8 policías. No sé. Boy, ¿por qué envían sus agentes a la manifestación feminista? Las feministas pueden ser una amenaza. Francamente, aunque solo sean mujeres, son capaces de provocar disturbios. Que solo sean mujeres, tío, es lo mejor. Además, algunas de esas señoras son bastante corpulentas. En su opinión, ¿suponía alguna de las manifestaciones una amenaza real para los demás? En absoluto. Sin duda. Cuando hay más de 50 personas congregadas en un solo lugar, siempre hay una posibilidad de que algo salga mal. Así es. Mire, ¿está usted casado? Sí. ¿Qué opinión final tiene de las mujeres? La misma que la de los hombres. En lo que a mí me respecta son iguales que los hombres. Algunas son estupendas, otras no me caen muy bien. Boy. Señor Boy, ¿dio usted la orden de dibujar la alimentación por la falta? La culpa es del ayuntamiento, sí. Sí, esa fue mi orden. No hay que meter al ayuntamiento, ¿sabes? Que In tenemos my bastante new problemas con role as ellos. corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. ¿Quién There's es nothing Varga? more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Ah, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately.
I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. ¿Me va a ayudar? Ah, no, me va a escribir. La puta polla, tío. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Imagino que tenemos que coger un baño, ¿no? Entre Vargas o Mr. Sant. Vargas me agrada más, la verdad. El alcalde sobornado por curas ortodoxos. Un sacerdote griego será el jerarca de la iglesia ortodoxa de Freiburgo. Unos estudiantes ofrecen ayuda a los granjeros. Yo sigo pensando que los diálogos que tomemos da completamente igual. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. Ajá. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. Ajá, fine, bien. Ah, vamos a rancho de este güey. Nos va a decir que por qué The nos morning estamos metiendo. seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream. Se queremos el primer Probably final. lying No, no creo. bloody and concussed in the alley behind the old colony club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. No sé si suerte fue la palabra correcta. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old colony club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies?
Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child, took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. Guerra, What joder. war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some Siempre very del bueno. expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you 500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack, and I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Obviamente escojo a Vargas, tío. Hay mucho que pensar, ¿eh? Más texto. Más. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Ayudar a Vargas, hombre. Ya ves tú. Tell him it's Boyd. Tu anotamiento me cuesta andar por irme a casa, por supuesto. Turno, ve este lleno allá, ¿no? Venga. Ah, tengo que encontrar policías el día de hoy.
Quería bajar el sueldo. Venga. Turno A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turno B. Turno B. Turno B. Venga. Al turno A. Pendiente, misión con la mafia. Investigaciones. No hay fotogramas todavía. Ayudante. Pues ya está, ¿no? Nada más que hacer. Asuntos, ayuntamiento dentro de 3 días. Contraté todo lo que pude contratar. Pues ya está. Tengo que esperar. Tum, 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 tum. Venga, todo el mundo va para allá. Y el camión de la policía. Al final no me gustó, ¿eh? En plan, es horrible la canción. Venga. Este es Mozart, ¿no? Siempre que escuchamos una grave, pensamos en Mozart. No sé. O sea, bueno, al menos yo. Uf, refuerzos. Nada, nos tiramos. No podemos hacer nada, en plan, si no teníamos nada que hacer, en plan, no podemos mandar refuerzos sin paso de que se me muera más gente. Tututun, 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 turutun. Venga, vamos para allá. Iglesia, homicidio. Uy. Pues tendré que mandar a los SWATs. Pero voy a ver si me da tiempo. No, esto no me va a dar tiempo. Venga. Llamando a los SWATs. La princesa María Serpiente ha informado del sonido de disparos de la iglesia. Un hombre con barba y sombrero ha entrado con el funcionario. Minutos después he oído tiros. La cabina se ha quitado el sombrero, se ha santiguado y se ha sentado en un banco. Creo que está rezando. Venga, vamos por allá. Muchos hombres flojeando tirado en el suelo apenas logrando contener a un perro furioso que intentan hacerse a la yugular. Tirar del collar del perro. El perro dejó ir al muchacho y su propietario se da a la fuga. Coger el billete de la chica. Venga. Chica, necesitamos tu bicicleta. Oh, sí, claro. A ver, en plan. Y me la llevo y yo nunca me regreso. Vale, estamos con 2 personas, yo creo que basta. Homicidio, ¿cómo nos fue? Botín encontrado arma automática. El grito encontrado arma automática en la final que se va a llevar a la comisaría. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo que vender a la mafia? Aquí no somos corruptos, chicos. Aquí somos polis legales. ¡Turun! También te digo, veo que nuestra paga aumenta muy lentamente. En plan, te apenas 32.000, que tampoco es para que queremos dinero, ¿no? Me imagino que dinero ha de ser simplemente para...
¿cómo se dice? Ah, ¿hay nuevas canciones? No, sí las tenemos ya. Ah, son todas, vale. Que imagino que el dinero simplemente es como que nuestra meta, ¿no? Tener medio millón. Y ya está. Intento de asesinato. Yo me lo imaginaba. What? Ahorita vamos con las 5 personas. Bueno, me imagino que con 3 bastará. Me imagino que es una bolsa y ya está, sin más. Una mochila a lo mejor, ¿sabes? En plan, alguien se le olvidó la mochila y ya está. Tutun, 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 tutun. Y... Dispara, bolsa hasta que deje de moverse. Abrir la bolsa, si se movió no creo que sea nada malo. Dispara la bolsa. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha movido la bolsa! ¡Pa, pa, pa, pa! No, porque la bolsa. ¡Bolsa batida! Repito, bolsa batida. No sé. Ya está, se terminó el día. Roger, responsable de la exposición de la policía de Fremont. Francis Kendrick no será el sucesor de Jack Boyd. Alcalde Rogers pondrá en orden la comisaría. Hoy va a venir Rogers, no va a estarnos decirnos, a ver, cabrón, ¿qué chingado estás haciendo con la comisaría? Y le diré, no lo sé. Ponme a ver, vamos a ver qué tenemos. Tenemos a ti. Esto no lo he escuchado. Clarinet Sugar. Vale. ¡Ay! ¡Hay una cinemática! La primera guerra de la mafia en Fremont en décadas ha sumido las calles en caos. Donde los criminales luchan por el poder, el resultado de esta pugna es impredecible. Una cosa es segura, dentro de un par de semanas, el suceso vendrá una familia. Este hombre era un servidor leal a la ciudad, hoy fue enterrado con honores militares. Su mujer era un servidor leal a la ciudad, hoy fue enterrada con honores militares. La mujer... Taxi, figuremos de que los últimos días en el parlamento... Vale. Antes que nada, ayuntamiento... Dentro de 2 días, vale. Pues venga, mandamos a ti, te mandamos a ti, te mandamos a ti. ¿Qué es esto? No voy a ayudar a los ants, obviamente. Me la pela los ants. ¿Qué quieres que te diga? Si Vargas quiere ayuda, ayudaré a Vargas. ¿Por qué no puedo con esta gente? ¿Por qué no puede? A ver. Ah, coño, están aquí ustedes ocupados con esto. Pues te voy a quitar a los detectives entonces, yo creo. Y vente por acá, vente por acá. Ah, esto no lo puedo cambiar. Pensaba que sí. Tarda mucho esa investigación, ¿no? En plan, tener a 3 detectives guiándola y no pueden hacer nada. Centro urbano. Que no te voy a ayudar. Noche oscuro que ve la esquina de la ciudad, se suele hacer y sigue avanzando, arrolló al tipo ni siquiera sin frenar. El incidente echó a un par de vasos de bar, estaban armando una bronca y molestando a algunos clientes habituales. Vale. No podemos hacer nada, así que... Aquí no le voy a mandar ayuda. No tengo que ayudarlos como tal. ¿Ves? No pasa nada malo, no es mi trabajo. Yo no ayudo a Sánchez, yo ayudo a los Vargas.
¿puedo mandar a más de uno? Anda tú, qué padre. ¿Puedo mandar a más de uno a hacer esto? Vengan todos ustedes. Vente para acá, vente para acá y vente para acá. Odio a los gordos. Vale. Vamos al SWAT también. Espero que no sea tan grave. En plan que sea rapidito, ¿no? En plan, ¿Qué voy a hacer? Disparo, matar. ¿Cómo que son los gordos? Soy un gordo, me siento ofendido. Te voy a matar. Y... Ah, ya está. Inspector, civiles ilesos. Nice. Pero ¿para qué necesitan ayuda gasolinera? Esto para que vea así. ¿Qué cojones? ¿Con un puto helicóptero, tío? Es maravilloso. Yo nada más digo eso. Qué puto maravilloso. Venga. Centro urbano. Una alarma de un fuego blindado. Hombres armados han bloqueado una calle en el entorno doméstico público. Intentan hacerse con las sacas de dinero. Pues mira. No tengo los SWATs, pero les puedo mandar a toda la policía. Venga, a ver qué pasa. Esa calle está bloqueada con dos furgones junto a camión blindado. Tres hombres armados y mascarados han rodeado el camión y uno de ellos lleva un soplete. Sobre uno de los furgones está el cuarto delincuente que grita algo de sus cómplices cuando ve a los agentes acercarse. Venga. Los delincuentes fue que nos armas médicas y abren fuego. Dispares de la posición resguardada. Qué triste. Puedo hacer nada de ahí. Ay, ¿qué pasó acá? Salimos todos bien parados, ¿no? Ah, verga, lo hicimos bien entonces. Venga. Gucci Grant. Centro urbano. Los Vargas necesitan ayuda. Le pongo que dijo, van a herir. No, que dijo, van a herir. El señor Vargas dijo que podemos pedir ayuda de usted. Nos van a herir. No sé. Mala traducción, yo creo. Yo voy a tener un trabajo así, imagínate, en plan que trabajas un día entero y otro día y un día entero descansas, ¿no? Que me da bastante pereza a mí trabajar ahí, la verdad. A ver... Ah, no me alcanza estas. Así que aunque quisiera... Venga. ¿Y aquí cómo es esto? Ah, mira, aquí sí tengo. Un estudiante de una cofa de un mes pidió empleo como acomodadora en el cine, pero sin éxito. Ahí te mandamos a nuestra gente. Venga, lleguen. Ah, pero ellos están yendo a patrullar. No, ellos están regresando a la casa. Al trabajo, ¿no? ¡No! Todavía queda bastante tiempo. Pude haberlos mandado perfectamente. Perfectamente los puede haber mandado. Pero vale. Jack Sana ha tenido décadas para reforzar su posición. En la ciudad, pero eso significa que no se puede acabar con su control. Queda un paso por delante tras 2 semanas de guerra y puede llegar a término al menos la mitad de sus trabajos. Te costará la vida. Clan Vargas, Clan Sanf, tengo que ayudar a todo el mundo. Esto es más difícil de lo que pensaba. Pero bueno. Gente, podemos dejar el video de hoy. Esto se está complicando cada vez más. Y no sé, me da mucha pereza. Pero bueno, hay que ayudar a ambos bandos al parecer. O sea que hay que mandar policías, mis policías a estas guerras. Así que no sé, ya nos veremos en el siguiente episodio. De momento es que voy a dejar el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si fue así, ya saben, dejar un like, pueden comentar.
Y por lo que agradezco mucho porque llegamos a más gente. Mi nombre es Nerix y nos vemos en el siguiente episodio de This is the Police. Adiós.